Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad del Corazón. ¿Cómo están? Le damos gracias al Rey una vez más. Mi nombre es Gerardo Sosa y estamos transmitiendo acá desde Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita. ¿Sí? Estamos hablando un poquito, ¿cierto?, de lo ocurrido en la cruz del Calvario, ¿cierto? Algunas razones principales, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo en la cruz, del plan eterno de Dios, su eterna sabiduría, su presciencia, que es el conocimiento de Dios, ¿cierto?, antes que las cosas sucedan, ¿verdad? Es algo, entre otras cosas, es el conocimiento, es la soberanía de Dios, ¿cierto? Y algo muy especial, que Él quiere dar cumplimiento a todo lo que diseñó, ¿cierto?, de antemano para reinar sobre toda la tierra, ¿cierto?, proclamando el nombre de su Hijo Jesucristo con la ayuda de su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Muy especial, ¿verdad?, para poder comprender su verdad, ¿sí? Para poder comprender su verdad. Y vamos a seguir con el capítulo 7 del libro de Romanos, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude imperiosamente para poder entender esta carta a los romanos, que aparentemente parece que es difícil de entender, y así es. Sin embargo, confiamos en el Señor, que no nos va a dejar huérfanos. No nos dejó huérfanos, así que bueno, como buen Padre, Él va a revelar su palabra, ¿cierto?, para este tiempo, para esta hora. Hoy hablábamos, ¿cierto?, de los terribles efectos, ¿cierto?, del pecado en el hombre. ¿Cuándo se da cuenta el hombre de estos terribles efectos? Cuando la ley, aparece la ley de Dios, que es buena, es santa, es espiritual, es pura. Pero ¿qué pasa? La ley en sí misma, ¿cierto?, me mostraba en dónde yo estaba, en qué ámbito estaba, en ese ámbito de error. ¿Por qué? Porque estaba separado. ¿Cuál es la causa? No es el pecado que yo puedo hacer o no puedo hacer. Lógicamente que eso afecta el pecado del hombre, ¿cierto? La acción de pecado, el hecho de pecado del hombre, en contra de la humanidad, en contra de sí mismo, en contra de la tierra, ¿cierto? El hecho de pecado es la separación de Dios, porque la paga dice que por el pecado vino la muerte. Entonces, esa muerte produjo una separación del Dios vivo, ¿sí? Cristo en la cruz del Calvario vino a traer ese elemento otra vez de vida, ¿cierto?, a través de la resurrección. Viste que Él murió, estuvo en el infierno 3 días, ¿cierto?, resucita. No es que ascendió al infierno para jugar un juego, ascendió al infierno para establecer y recuperar algunas cosas que el hombre había perdido, algunos elementos que el hombre había perdido. Entre esos, desarma al diablo, le quita 2 armas, el pecado y la muerte, 2 cosas que tenían cautiva al hombre en el sentido espiritual. Eso era lo que el diablo le había arrebatado al hombre, ¿sí? La autoridad que tenía el hombre en el huerto del Edén le es arrebatada, ¿cierto? Y esa vida eterna que tenía el hombre, por causa de comer de ese fruto del árbol del bien y del mal, dejó el conocimiento de Dios, de su Padre, su relación de intimidad que tenía
en ese jardín de Edén, Dios lo saca del huerto por causa de que se separa él voluntariamente de Dios. ¿Sí? Porque ¿qué fue lo que hizo el hombre? Le echó la culpa a la mujer. Esta mujer que me diste me dio de comer del fruto. Pero he aquí que si el hombre no comía del fruto, ¿cierto? Se hubiera redimido él y la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es cabeza de familia. Y él tenía la autoridad de poder redimir en ese momento a su mujer, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el hombre? Le echó la culpa a la mujer. Se fue por lo más fácil. Y ese era el diseño que tenía Satanás, de que el hombre entrara a la culpa, ¿cierto? Él come de ese fruto, ¿cierto? Y también accede como cabeza de familia, él accede, entonces entra el pecado y la muerte en el género humano, ¿sí? Entonces, ahí comienza el plan en la soberanía de Dios de hacer, ¿cierto?, al hombre nuevo a través de Cristo Jesús. Era necesario que viniera un Salvador, alguien que salvara al hombre y lo restaurara a su lugar original. ¿Cuál es el lugar original del hombre? Estar en Cristo, en Dios. Devolverle esa intimidad con Dios, devolverle esa relación con Dios, devolver ese vínculo con Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Por allá por Corintios habla que Él es el segundo Adán. El primer Adán, huerto del Edén; segundo Adán, Cristo. Primer Adán dice que era alma viviente. Y segundo Adán, Cristo, espíritu vivificante. ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad que tiene Cristo y que no tenía Adán? Adán no podía impartir vida eterna a otro. ¿Sí? Era un tipo de creación, Adán, que no podía impartir vida eterna. Cristo sí, al ser espíritu vivificante, la misma palabra te lo va diciendo en la Biblia, en tu Biblia, espíritu vivificante, Él puede impartir vida al ser humano, a toda la humanidad que abre el corazón al mensaje. ¿Sí? Entonces, ahí comienza todo ese diseño que Dios tenía desde antes del principio de los tiempos, ¿cierto?, de regenerar al hombre a su estado original, a ese estado de que nunca tuvo que haber salido. Y en ese proceso estamos en este tiempo. Primeramente conociendo al Cristo a través de su palabra, ¿cierto? Y por el Espíritu estamos conociéndonos a nosotros mismos, nuestro ser espiritual, nuestro ser interior, que es ahí donde habita el Espíritu Santo, ¿cierto? Es ahí donde está el Señor. Y al tenerlo a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Lo demás vendrá por añadidura, dice. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice por allá por Mateo 6:33. Entonces estamos viendo acá el problema de la ley. Fíjate vos, lo que estamos hablando del tema del pecado, ¿sí? Y cómo el pecado habitaba en el hombre estando sin Cristo. En lugar de estar Cristo, estaba el pecado. El hombre era esclavo de ese cuerpo de pecado, es un ámbito, el pecado. Y eso, ¿qué era ese pecado? Ese pecado, ¿qué es? Es la separación del hombre con Dios. El hombre podía hacer un montón de obras buenas, pero eso jamás accesaría a Dios, nunca. Tenía que venir un Salvador,
Cristo Jesús, y Él nos restaura a ese lugar glorioso. Y por eso estamos contentos, estamos gozosos y estamos comunicando este mensaje en este sentido. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley, dice el verso 14 del capítulo 7, estamos viendo la segunda parte de Romanos. Hoy dimos la primera parte, ahora estamos dando la segunda parte de Romanos, ¿cierto? Para no excedernos en el tiempo y no también cansarlos, ¿sí? Y dice, y dice, por lo tanto, dice el verso 14, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual, ¿sí? La ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Dice, el apóstol Pablo se ponía a él, que él tenía esta problemática antes de convertirse a Cristo, ¿cierto? Él era un fariseo, era un hombre que conocía la ley de Moisés, ¿cierto? Era un hombre que perseguía la iglesia, que mataba a cristianos, hasta que Cristo se le apareció y trató con su vida, y de ahí él trae todo este conocimiento y lo vuelca en esta carta a los romanos, para que estos romanos que profesaban lo mismo que él profesaba antes, se vuelvan a Cristo. Entonces le está explicando un poco de la problemática que él tenía con el pecado. Él se quería justificar a través de las leyes, quería cumplir las leyes, pero no hallaba una satisfacción en lo espiritual. Entonces dice, el problema está en mí, dice el apóstol, ¿no? El apóstol Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, ¿sí? Al decir demasiado humano, era que había una naturaleza, una simiente de pecado sembrada, ¿cierto?, en el ser humano, en el género humano, desde el jardín de Edén, ¿sí? Todo lo que tenemos es culpa de Adán. No, Señor, porque nosotros tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de elegir, ¿cierto?, qué camino tomar, por una obra de Dios en Cristo en la cruz del Calvario. La obra es de Cristo, Él la genera, nosotros la aceptamos, Él nos invita a aceptar la obra de Cristo en la cruz. Nosotros, al aceptarlo por fe, ¿cierto?, nos declara justos, ¿cierto?, y nos conecta otra vez con el Dios del cielo para siempre, ¿cierto? Podemos pecar, sí, porque tenemos nuestras caídas, ¿sí? Pero hoy en día podemos pedirle perdón al Señor. Y el Señor dice, por allá por San Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 9, ¿cierto?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Por la sangre que Él vertió en la cruz, Él nos limpia cada vez que nosotros nos acercamos. Y nos limpia, ¿sí? Y entramos en ese proceso, ¿cierto?, de pureza en el Señor cada vez que caemos, ¿cierto? Y por fe vamos cumpliendo esos mandamientos que antes no podíamos cumplir. Lo queríamos cumplir por obediencia y no podíamos. Pero por fe, por medio de esa transformación en el Espíritu que Dios lo va haciendo, vamos cumpliendo esos mandamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un poder. Dice que Él produce el querer como el hacer en nosotros. Hay un poder que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos da la fuerza, el gozo, la alegría, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Son frutos, el dominio propio, ¿cierto? Ante determinadas situaciones, antes tomábamos unas decisiones media locas, hoy en día tenemos un carácter más adecuado y más alineado con el cielo, ¿cierto? Y esto está al acceso, para que pueda acceder cualquier persona,
Acá no hay nadie especial que puede ser dueño de Dios, no. Todos tenemos acceso a estas cosas. Solo tenemos que mirar su palabra y tenemos que alinearnos a lo que ella dice y saber qué es lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos. Ella nos va a decir esas tres cosas: lo que somos en Dios, lo que tenemos y lo que podemos. En el nombre de Jesús. Dice el apóstol, mira, es cortito esto, ¿sí? Son unos minutos. Por lo tanto, el problema no es con la ley. Yo no le puedo echar la culpa a la ley. Culpa de la ley, ¿cierto? El pecado está en mí. No, el problema está en mí. Yo tengo el problema. ¿Por qué? Porque estando sin Cristo estaba bajo maldición. Estaba a merced de las tinieblas. Esa es la novedad. Pero la buena novedad que vino Cristo, ¿cierto?, a salvarme. Él tomó su lugar. Entonces, Cristo yo tomé tu lugar en la cruz del Calvario. Morí por vos. Fui al infierno por vos. Resucité. Si vos aceptás estas cosas, vas a morir. Vas a descender al infierno. Ya descendiste. No es necesario que tengas que descender al infierno, porque yo ya lo hice por vos. Pero sí te resucito juntamente conmigo. ¿Sí? Entonces, el Señor nos hace testigos presenciales de sus hechos a través de la fe. ¿Sí? Y dice, realmente no me entiendo, dice. No me entiendo a mí mismo, dice el apóstol Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Sí? O sea, no eran los hechos de pecado que él hacía, sino que él estaba bajo este ámbito de pecado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Eso era la maldición que venía de parte de Dios, por ese pecado que estaba en mí. ¿Sí? No por los hechos de pecado que yo puedo hacer. ¿Sí? Acá tenemos que hacer esa división. ¿Sí? Porque los hechos de pecado es por causa de una naturaleza, de esa naturaleza caída que nos sembraron muchas conductas, muchas cosas, muchas costumbres que son contrarias a nuestras vidas, que son nocivas a nuestro cuerpo y a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestra conciencia, ¿viste? Hay cosas que en nuestra conciencia nos molestan, como el odio, como la raíz de amargura, el orgullo que podemos tener. Es un temperamento fuerte que al final de la jornada uno dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Sí? Entonces, por esos hechos de pecado no es realmente que Dios nos condena. Lo que nos condena es que ignoramos la obra de Cristo. ¿Cierto? Él nos está invitando a abrir el corazón y dejar entrar a Cristo Jesús de nuestras vidas. ¿Sí? Una vez que Cristo entra en nuestras vidas, la maldición se va, porque somos justificados en Cristo. Hay justicia de Dios. Dice su palabra por allá, por 1 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. Lo hizo por nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién fue todo ese cuerpo de pecado? Fue de nosotros a Él. Fue un cambio que se hizo. En la cruz fue todo mi pecado. Aún los que no habían nacido, ese pecado fue sobre de Él. ¿Sí? Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado para que
fuésemos justicia de Dios en Él, y Él nos impartió su justicia. ¿Sí? La paga del pecado fue saldada, la condenación pasa a otro ámbito, se va, ¿cierto? Y viene la justicia de Dios sobre mi vida. Peco, sí. Tengo problemas de carácter, tengo problemas de conducta todavía, sí. Pero a través de la fe en Cristo y mirando su verdad, Dios tiene que ir obrando en mi vida y haciéndome ese hombre, no un hombre bueno, un hombre nuevo, o en todo caso una mujer nueva para las damas, ¿no? En cambio, hago lo que odio, dice. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. ¿Qué era lo que hacía que el hombre se sintiera insatisfecho frente a Dios al no poder cumplir la ley? No podía cumplir la ley. El pecado que moraba en él. Había un poder que le impedía eso. Yo sé que en mí, dice el 18, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi cuerpo de pecado, estamos hablando tiempo pasado, antes de venir a Cristo, ¿no? No existe nada bueno, dice. No existía nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Hay mucha gente, amado, que quisiera hacer lo correcto, pero hay diferentes fuerzas que impiden. No tiene el poder, el alcance para poder hacer lo bueno, aún para sí mismos. No pueden evitar algunas conductas. Y eso muchas veces trae un tormento en el ser humano, trae una desesperación, un estrés, una fatiga, una inquietud de no poder vencer estas cosas. ¿Sí? Entonces eso produce en nuestra vida una gran frustración. Y eso es por causa de ese cuerpo de pecado que moraba en nosotros. Dice, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, dice el apóstol Pablo en el verso 19 del capítulo 7 de Romanos. Y el 20 dice, ahora sí hago lo que quiero hacer realmente. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, si yo en mi persona, en mi alma, veo que lo que estoy haciendo, me estoy haciendo una revisión, eso está mal, eso es lo que quiere decir. Realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Sí? Eso está hablando de antes de venir a Cristo. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. En un punto la embarro, ¿no? La embarraba. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, y todos la amamos, y todos quisiéramos obedecer la ley, pero es imposible, porque hay una debilidad en el ser humano, ¿cierto? Y muchas veces, al querer obedecer, aunque sea una, caemos en otra, no obedecemos otra. Entonces, Dios vio que ese régimen de ley era imposible de que el hombre tuviera vida eterna, o fuera justificado, mejor dicho. Entonces dice, terminando, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, ¿cierto? Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. O sea que dentro de Pablo, antes de venir a Cristo, había pecado, y así también en nosotros. Eso estaba dentro de nosotros, ¿cierto?
soy un hombre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Decía Pablo, ¿no? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Esta es la buena noticia. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, dice el verso 25 del capítulo 7 de Romano, de la Nueva Traducción Viviente, esta versión que está bastante linda. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza, soy esclavo del pecado, ¿cierto? La respuesta es Cristo. ¿Por qué dice que la respuesta es Cristo? Porque Cristo quebrantó el poder de pecado y de la muerte. Dos armas, ¿cierto?, que tenía Satanás y nos dominaba, ¿cierto? Y le entregó resurrección y vida eterna a la iglesia, a nuestras vidas. Y a través de ese principio espiritual, esa justicia y esa vida eterna, nosotros hoy tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Si antes accionaba el pecado en nuestras vidas, hoy va a empezar, en este tiempo va a empezar a accionar Cristo en tu interior, ¿sí? Y va a ser una transformación maravillosa en tu vida, ¿sí? Gracias al Rey por esto, ¿cierto? Hasta aquí el capítulo 7 de Romano, ¿sí? Espero que lo hayan entendido un poquito más, ¿sí? Y que podamos tomar todas esas herramientas que necesitamos para poder entender nuestro ser interior, ¿sí? Lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo Jesús. Él nos dio poder, nos dio dominio, autoridad, señorío, ¿cierto? A través de Cristo Jesús, ¿sí? Y Él derramó de su amor y está derramando de su amor en nuestros corazones, ¿verdad? Así que le damos gracias al Rey por su palabra y por este tiempo. Amigo, amiga, que Dios te bendiga en esta noche y que tengas un buen descanso.